tenga, me indica con un amén en señal de que ya lo tienen. Evangelio según Mateo capítulo 1 versículos 18 al 21. Cuando lo tengan, hermanos, me indican con un amén en señal de que ya lo tienen. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 1 versículos 18 al 21 dicen así: El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pueden tomar su asiento, hermanos, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día martes 18 de agosto del año 2026, vamos a continuar con la segunda parte de este tema: Jesús salva del pecado. Hermanos, esta es la segunda parte. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios les bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta noche, vamos a retomar nuestro tema, hermanos. Les decía yo el día domingo a los que vinieron, hermanos, que iniciamos esta primera parte, que Jesús, el nombre al cual se le dio, no fue un nombre, hermanos, que José o María lo buscaron o platicaron y dijeron: a este niño le vamos a llamar Jesús, como usualmente lo hace cada matrimonio cuando tiene a su primer hijo, su segundo hijo, su tercer hijo, los hijos que Dios le permita tener. Yo creo, hermanos, que los que tenemos hijos, ¿verdad? Hemos platicado entre pareja cómo le vamos a poner al niño o a la niña, y así, hermanos, llegamos a un acuerdo. No fue en el caso del Señor Jesús. La Biblia dice, hermanos, claramente que, ¿verdad? De los versículos 18 en adelante hablan cómo fue el nacimiento de Jesús y cómo, hermanos, ¿verdad? Antes de que fuese engendrado en el vientre de María, un ángel se le apareció de noche a José y le dijo que no temiera tomar por mujer a María, porque en lo que ella había, hermanos, era engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces a José se le reveló en el versículo 21 de Mateo, dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego también leímos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 1. Si usted quiere leer juntamente conmigo una vez más, vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 1, hermanos. Y leímos lo que dice en los versículos 26 al 31, donde dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Lucas 1, 26 al 31 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Veamos, hermanos, que aquí la palabra del Señor dice claramente que un ángel se le apareció, según Mateo relata, que un ángel se le apareció a José de noche y le dijo que el niño que María iba a tener le pondrían por nombre Jesús. Y a la Virgen, y Lucas relata que a María se le apareció el ángel Gabriel y que le dijo que el hijo que ella iba a tener le iba a poner Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser quien iba a salvar a su pueblo de sus pecados. No nos olvidemos que el Señor Jesús vino, hermanos, del pueblo judío, hablando humanamente, y vino a salvar a su pueblo. Es decir que, hermanos, la salvación no era para los gentiles, la salvación era directamente para su pueblo Israel. Mas, sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, hermanos, versículos 11 y 12, dice: a lo suyo vino, es decir, a su pueblo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el Señor Jesús vino para salvar a su pueblo Israel de sus pecados, pero Israel lo ignoró. Israel no quiso nada con Jesús. Para ellos Jesús era un hombre más sobre la tierra y lo rechazaron. No lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como su Salvador. Y el Señor se pasó al pueblo gentil y dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio derecho de ser familia de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Ahora, solo Jesús, hermanos, es el único que puede salvar del pecado. No hay nadie más quien pueda salvar, porque así lo dice la palabra de Dios. Y no nos olvidemos, hermanos, que algún hombre, alguna persona puede decir o creer de otra manera y puede enseñar otra cosa, pero la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. El único que no va a mentirle al hombre, el único que no nos va a mentir, hermanos, es Dios. Es Dios. Dios no miente, Dios no se equivoca. Nosotros los seres humanos sí nos equivocamos porque somos seres humanos, pero Dios nunca se ha equivocado, nunca se va a equivocar. Él es Dios, hermanos, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y entonces, hermanos, ahora yo les decía que Jesús, hermanos, el significado quiere decir Dios salva, Dios salva. Entonces Jesús, hermanos, es el único que puede salvar del pecado al ser humano. Por eso nuestro tema es: Jesús salva del pecado. Nosotros, hermanos, somos testigos, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Todos los que estábamos aquí, hermanos, hicimos exactamente lo que dice la palabra del Señor. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual iba por su propio camino, hermanos. Mas el Señor, en su inmensa misericordia, nos alcanzó, hermano, nos perdonó, nos limpió, nos hizo su pueblo, y hoy por su gracia estamos aquí en una iglesia alabando y glorificando su nombre. Pero esto no es, hermanos, porque nosotros buscamos al Señor, no es porque nosotros seamos mejores que otros, no, sino porque Dios nos eligió a nosotros, hermanos, ¿verdad? Dios nos predestinó. En otras palabras, el Señor ya nos había visto a nosotros, hermanos. Nosotros, antes de nacer, antes de que existiéramos, ya el Señor nos había predestinado para estar en un lugar alabando y glorificando su santo nombre. Entonces, damos gracias a Dios por ello, y a la gente, hermanos, a los
aquellos que quieran ser salvos, no van a ser salvos solamente porque quieran salir de la situación donde se encuentren. Serán salvos cuando acepten a Cristo en su corazón. Pueden ser los más viles pecadores, así como un día nosotros, pero un día nos acercamos al Señor cuando a través de una persona nos hizo la invitación, ¿verdad? Aceptamos a Cristo en el corazón y el Señor nos cambió, nos transformó, nos regeneró. Y el Señor todavía sigue haciendo eso, porque la Biblia dice, hermanos, que Él vino a buscar y a salvar. ¿A quiénes, hermanos? A los que se habían perdido. A eso vino el Señor. Ahora, quiero invitarles ahí mismo en el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 19 de Lucas, vamos a mirar un caso muy conocido de Zaqueo, hermanos. Busquen en sus Biblias Evangelio de Lucas, capítulo 19, y usted puede leer desde el primer versículo, hermanos. Ahí empieza a hablar de la palabra del Señor sobre la vida de Zaqueo. Pero llega, hermanos, en el versículo 10 y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué dice, hermanos? Y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿de qué vino a salvar, hermanos? ¿De qué vino a salvar el Señor? Del pecado. Estamos hablando que Jesús salva del pecado. Una persona puede salvar a otra de una deuda, puede salvarla, hermanos, de un accidente. Está ahí, ¿verdad? Y lo ayuda. Dice, esta persona me salvó. Pero, hermanos, hay cosas donde los seres humanos podemos salvar a una persona de algo, pero del pecado, hermanos, nadie puede salvar a otra persona, ni siquiera nosotros mismos, hermanos. Si a menos que nos acerquemos al Señor y lo reconozcamos como nuestro Salvador, entonces nosotros seremos salvos. Zaqueo, hermanos, era un publicano, cobrador de impuestos, y él, dice la palabra del Señor, que cuando miró que la multitud venía y venía Jesús por ahí pasando, y como era, dice, la Biblia lo describe que era chaparrito de estatura, la demás gente lo cubría, no podía mirar a Jesús, y dice que se adelantó, corrió, yo no sé qué tanto se esforzó para subirse a un árbol llamado sicamoro, y dice la palabra del Señor, allá estaba, hermano Zaqueo, y verdad, posiblemente él esperaba ver solamente a Jesús, mas sin embargo, cuando el Señor va pasando, aquel personaje que todo lo sabe, no es que alguien le dijo, mira para arriba, ¿quién está allá? No, el Señor lo estaba mirando. Jesús, como Dios, todo lo sabe, todo lo conoce. Y allá estaba Zaqueo trepado en el árbol, y le dijo, Zaqueo, baja, porque hoy voy a cenar en tu casa. En otras palabras, hoy voy a llegar a donde tú vives. Y hermanos, desde el momento que Zaqueo, ¿verdad?, el Señor llegó a su casa, Zaqueo ya había cambiado, porque ya, hermanos, el Señor había hecho una obra gloriosa. Nadie le dijo a Zaqueo que, hermanos, que estaba mal. Él dijo, Señor, de todo lo que he robado, lo voy a devolver. Y aún dijo, voy a cuadriplicar la parte si es posible. Todo lo voy a devolver. Veamos, hermanos, Jesús es el único que salva del pecado, que renueva, que regenera, que hace nueva criatura al hombre. Hermanos, nadie puede hacer esa obra gloriosa sino solamente Jesús, porque Jesús significa Dios salva. Dios es el único que salva del pecado al ser humano. Él salvó a Zaqueo, hermanitos. Él nos salvó a nosotros, hermanos. No es cierto, nosotros había muchos malos hábitos, hermanos, pero el Señor nos salvó, ¿verdad? Ahora, para mantenernos así, hermanos, estables, firmes, con una conciencia limpia,
con una conciencia, hermanos, que no ofenda a Dios. Tenemos, hermanos, que mantenernos unidos a Cristo Jesús, porque solamente por medio de Él nosotros, hermanos, nos vamos a mantener rechazando el pecado, porque esta humanidad, nuestra carne, hermanos, todavía le gusta deslizarse, le gusta hacer otras cosas. Pero déjeme decirle, gracias al Señor, que Jesús es el único que salva del pecado. ¿No es cierto, hermanos? El apóstol Juan dice por allá en primera de Juan 1:9, por ahí dice, hermanos, si pecado hemos cometido, abogado tenemos para con Jesucristo. Es decir, hermanos, aún para los que hemos creído en el Señor, no hay nadie más quien pueda perdonarnos, hermanos, sino solamente Jesús, aquel que ya nos salvó. Y si por ahí nos descuidamos, como en un accidente, pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar del pecado, hermanos, a los que todavía no creen en Él y a los que ya hemos creído, pero por alguna razón nos equivocamos. Jesús es el único que puede salvarnos del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Entonces, hermanos, el Señor dice, ¿verdad? Sus palabras textuales de Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nosotros somos testigos, estábamos perdidos, hermanos, pero el Señor vino a buscar. Nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos buscó a nosotros, hermanos. El Señor nos buscó a nosotros. Ese Dios, hermanos, es el buen pastor que dice que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Por ello, hermanitos, el Señor nos buscó a todos los que estamos aquí. El Señor sigue buscando más hombres y mujeres. Y, hermanos, todos aquellos que quisieran ser libres del pecado, no van a poder. Hay quienes dicen, yo cuanto quiera voy a dejar de tomar, yo cuanto quiera voy a dejar de adulterar, cuanto yo quiera voy a dejar de hacer esto y de hacer lo otro. Es una mentira la cual se está engañando a sí mismo el ser humano. No hay ninguna persona que pueda cambiar por sí misma, hermanitos. Yo les decía el día domingo, en la iglesia popular, mucha gente hace promesas a una imagen, hace promesas a un santo o una manta, como también se le conoce, y posiblemente dejan de hacer las cosas por las cuales prometieron por algún tiempo, 1 año, 2 años, pero pasando ese tiempo, hermanos, yo bien que me recuerdo de un hombre que dijo, yo le hice una manta a la Virgen, y dije que no iba a tomar por cierto tiempo. Y dijo, pero ya nada más estoy contando los días, porque entregando mi promesa, dijo, entonces dice, le voy a dar otra vez a la bebida. Fíjense, hermanos, ¿por qué? Porque están luchando con su propia fuerza y no hay salvación en ellos para poder libertarlos del pecado. Porque el único que liberta del pecado es Cristo Jesús. Por ello, todo aquel que quiera ser libre de cualquiera que sea su pecado, solamente tiene que invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si cualquiera sea su pecado, al invocar al Señor, esa persona, hermanitos, que acepte a Cristo en su corazón, será salvo de cualquier pecado. ¿Cuántos creemos que el Señor tiene poder para perdonar pecados, hermanos? El Señor tiene poder para perdonar pecados. Escuchaba yo, hermanos, ¿verdad?, el testimonio de un hombre, que este hombre dice que ya había matado, había perdido la cuenta, cuántas personas había asesinado. Y en su rifle, cada persona que asesinaba le hacía una rayita. Bueno, el arma ya estaba todo rayado. Ya había perdido la cuenta cuántas personas había matado. Y un día le predicaron a Jesucristo y dijo,
quizás pueda perdonar a alguien que no haya sido tan malo, a alguien dice que no haya hecho cosas tan graves como yo. Y le preguntó la persona que lo estaba evangelizando, bueno, ¿por qué dices eso? Es que dice, yo dice, soy un asesino. Yo ya perdí la cuenta a cuántas personas le he quitado la vida. Mas sin embargo, aquella persona le dijo, el Señor te puede perdonar. No importa los asesinatos, los crímenes que hayas cometido, acepta a Cristo en tu corazón y serás perdonado. Yo quiero decirle que aquel hombre, hermanos, recibió a Cristo y desde que recibió al Señor sintió algo especial, porque el Señor, hermanos, déjeme decirle, cuando perdona a una persona, hay muchos testimonios que las personas, muchos lloran, hermanos, dicen que pasan horas llorando. Pues aquel hombre fue uno de aquellos que pasó tiempo llorando y después de aquello fue liberado, el Señor lo perdonó, lo hizo nueva criatura. Hermanos, yo quiero decirle, así como ese testimonio, hay cientos o miles de testimonios de hombres y de mujeres que han sido viles pecadores, pero que un día llegaron a Cristo Jesús, el Señor los perdonó, los limpió. Y déjeme decirle, Jesús, hermanos, es el único que no se acuerda de nuestros pecados. Déjeme decirle, Él jamás nos va a recordar lo que fuimos un día. Es el diablo que muchas veces es el acusador de nuestras almas y muchas veces nos va a recordar y va a decir, mira, tú fuiste esto, fuiste lo otro. Pero el Señor ya nos perdonó. Todo aquel que ha creído en el Señor le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, hermanos, ahora digamos, cuando lleguen aquellos malos pensamientos de parte de Satanás, digamos, fui tiempo pasado, hoy en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Ahora las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. A la gente que no le ha entregado su vida al Señor, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay salvación en el Señor porque Jesús salva del pecado. Jesús es el único que salva del pecado. El Señor, hermanos, ¿verdad? Aborrece el pecado, pero ama al pecador. El Señor aborrece el pecado, hermanos, pero ama al hombre pecador. Y por ello dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo ni me lo invento yo. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 3, hermanos, ¿verdad? Y ¿quién no se sabe esto, hermanos, de memoria, verdad? Del versículo 3:16. Pero veamos, hermanos, vamos a leer los dos versículos. Pero el 17 es donde yo quiero leerles, pero vamos a leer el 16 y el 17. ¿Tienen Evangelio de Juan 3, 16 y 17, hermanos? Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué dice, hermanos, sino para que el mundo sea salvo por él. Por ello, hermanos, cuando a José se le apareció el ángel, le dijo claramente en el Evangelio de Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice aquí en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también dice el versículo 18, hermanos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Jesús. El que no cree en Jesús, el Señor Jesús dijo, si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Si la gente no cree que Jesús es el único que puede salvarlos del pecado, en sus pecados van a morir. Si la gente sigue creyendo en religión, si quiere seguir creyendo en otra cosa, en sus pecados van a morir. Porque el único que salva de los pecados se llama Jesús. Y no hay otra manera, no hay otro método. Solo Jesús es el único que puede salvar al hombre de sus pecados. Así lo dice la palabra del Señor. Por ello, ¿verdad? Nosotros, hermanos, démosle gracias a Dios porque un día nuestros ojos estaban vendados. Éramos ciegos espirituales. Corríamos en la misma corriente que corre todo el mundo. Pero bendito Dios que un día, hermanos, llegó a nuestras vidas, nos perdonó, nos alumbró con su luz. Ahora estamos en la luz que es en Cristo Jesús. Y ahora podemos mirar, hermanos, no es cierto, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo muchas veces he dicho, qué ciego estaba yo. ¿Por qué no miraba qué tan mal estaba yo? Es que, hermanos, sin Dios el hombre camina en tinieblas. Dijo el salmista, en tu luz veremos tu luz. Y el Señor dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, hermanos, nosotros antes estábamos ciegos y no nos dábamos cuenta. Pero bendito Dios que ahora nosotros podemos entender por su palabra que nosotros, hermanos, el Señor nos ha perdonado. Y si el Señor viniese, nosotros tenemos, hermanos, entrada al reino de los cielos porque hemos creído en Cristo Jesús. Por ello, nosotros, hermanos, mantengámonos en el Señor. Veamos cuántas cosas están aconteciendo en derredor de este mundo. Un día tiembla en un país, otro día tiembla en otra nación y hermanos, y la gente está alarmada, la gente está preocupada, la gente dice, ¿qué está pasando? Saben que está pasando algo, pero yo quiero decirles, nosotros, hermanos, no temamos las cosas que están pasando. Nosotros debemos, hermanos, mantenernos en el Señor porque estamos seguros en Cristo Jesús. Si el Señor viniera, hermanos, y estamos en el Señor, tenemos entrada al reino de los cielos. Pero si, hermanos, nosotros nos alejamos del Señor, vamos a morir otra vez espiritualmente. Más nos vale que nosotros nos mantengamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, hermanos. Busquen en Hechos capítulo 5, vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en los versículos, hermanos, 30 y 31. Dicen así. Hechos capítulo 5 versículos 30 y 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y, como dice, hermanos, y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No nos olvidemos que el ángel le dijo a José en Mateo 1:18, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí, hermanos, ¿verdad? Los apóstoles Pedro, Juan, hermanos, les decían a aquella gente, ¿verdad? A este Dios ha exaltado, refiriéndose al Señor Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra o con su poder por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Veamos, hermanos, por ello nuestro tema es Jesús salva del pecado. Jesús es el único, hermanos, que salva del pecado. Ahora sigamos leyendo, vayamos a Hechos capítulo 3, hermanos.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y vamos a mirar lo que dice el versículo número 38. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos capítulo 13, versículo 38 dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué dice, hermanos? Perdón de pecados, refiriéndose, hermanos, al Señor Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por ello Jesús es el único que salva de los pecados, porque es el único que puede perdonar pecados, porque Jesús, hermanos, no es, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad como muchas otras denominaciones lo conocen. Jesús, hermanos, es Dios manifestado en carne. Jesús es aquel de quien había profetizado el profeta Isaías en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y en el Evangelio de Mateo, hermanos, 1, 22, 23, por ahí dice: y esto aconteció para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús entró a la humanidad, era Dios entrando al mundo. Por ello, hermanitos, cuando Jesús nació, hubo un canto glorioso de ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Jesús tenía voluntad para venir a salvar al mundo de sus pecados. Jesús, hermanos, se hizo hombre, se hizo humano para venir a salvar al mundo de sus pecados. Y ese Dios sigue estando, hermanos, todavía, ¿verdad? Hasta el día de hoy, todavía tiene poder para perdonar, para salvar a aquel hombre, a aquella mujer que se encuentre en pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ahora veamos lo que el apóstol Pablo, hermanos, le dijo a Timoteo. No nos olvidemos que las cartas de Timoteo, hermanos, son cartas pastorales, pero, hermanos, el apóstol Pablo le dijo algo bien especial a Timoteo. Vamos a buscar primero de Timoteo 1:15, hermanos. Gloria a Dios. Cuando tengan primero de Timoteo 1:15, me indican con un amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por cuántos? Dice, hermanos, por todos, que Cristo Jesús vino ¿a dónde, hermanos? Al mundo. ¿Para qué vino, hermanos? Veamos, hermanos, el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, todos, el Señor vino para salvar al mundo de sus pecados. Y todo aquel que quiera ser salvo solamente tiene que aceptar a Cristo en su corazón y será salvo. Cualquiera que sea el pecado, el Señor, hermanos, es el único que puede salvar a quien sea. Hasta el día de hoy, hermanitos, hay testimonios de exbrujos, exhechiceros que hicieron cosas terribles. Hombres y mujeres que practicaron la brujería, que le hicieron daño a mucha gente, pero que un día el Señor los perdonó. El Señor hizo una obra gloriosa y que ahora, hermanos, son nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Esto la mente humana no lo puede entender. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que ese hombre, siendo tan malo, siendo de lo peor, ahora diga que es una nueva criatura? Ahora predique la palabra de Dios. Ahora haga esto, haga lo otro, si era una persona mala. Yo quiero decirles que Cristo Jesús vino a perdonar, a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo, él se consideraba uno de los primeros. No nos olvidemos que el apóstol Pablo, antes de venir a los caminos del Señor, era un religioso. Era un hombre que él creía tener la verdad. Era un hombre que él tenía, hermanos, sus propias creencias. Y él pensaba estar en la verdad. Pero un día, rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia del Señor, ahí se le apareció el Señor. Ahí el Señor, hermanos, se le apareció y ahí fue libre el apóstol Pablo. Y desde ahí empezó a predicar la palabra del Señor. Yo quiero decirles, la gente que miraba al apóstol Pablo, hermanos, no creían, sabían que el apóstol Pablo arrastraba a los cristianos, los encarcelaba. Y cuando lo miraban, le temían aún cuando ya era cristiano. Pero el Señor ya lo había transformado, ya había hecho una obra especial. Bueno, Dios sigue haciendo una obra especial en muchas vidas. Como la hizo en el apóstol Pablo, la hizo en nosotros, la seguirá haciendo en muchas más vidas, porque el Señor quiere salvar muchas almas más que viven una vida en pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Hermanos, ¿cuántos de verdad nos sentimos privilegiados de ser pueblo de Dios, hermanos? Hermanos, en esta noche vamos a orar por las almas, por aquellas personas que creen en alguna religión, en alguna otra cosa. Y también vamos a darle gracias a Dios porque el Señor nos cambió, nos perdonó y hizo una obra gloriosa en cada uno de nosotros, hermanitos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando. Hermano, hermana, usted que Dios lo ha alcanzado, lo ha salvado, lo ha perdonado. Dele muchas gracias al Señor y siga comunicando este evangelio, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo, hermanos, creerá la gente si no hay quien les diga lo que dice la palabra del Señor? Pero los que hemos creído en el Señor, no nos callemos, sigamos hablando de la palabra del Señor. Dios los bendiga. A los que estamos aquí, pónganse de pie, hermanos. Vamos a hablar con Dios, vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa noche.